Benvolguts membres de l'Acadèmia de Bones Lletres, estimats amics, gràcies per la invitació a parlar avui amb vosaltres i a participar en aquest cicle de conferències obertes dedicat als personatges polèmics de la nostra història. Rebeu aquesta interpretació virtual i qui sap si virtuosa com un acte de complicitat intel·lectual, amb el plaer de compartir troballes i obrir finestres fins al dia d'avui tancades. Comencem ara amb una primera ullada a l'obra del gran artista Jerònimus Bosch. He tenido la buena fortuna de vivir 15 años en Madrid y como director de la Fundación Santillana tener nuestra sede junto al Museo del Prado. Imaginad cuántas han sido las ocasiones de visitar el museo y contemplar sin prisas ni agobios y a veces sin la habitual multitud de visitantes sus admirables piezas y colecciones. Una de estas ocasiones tuvo lugar en el año 2016, con motivo de la exposición dedicada al 500 aniversario del Bosco. Una celebración que permitió festejar al gran artista flamenco, pero que además sirvió para encender, apagar, disimular, omitir y mitigar la intensa polémica que envuelve su obra. Una polémica que acoge viejas insurgencias heréticas, un intenso campo de rivalidades históricas, interpretaciones académicas dispares, escuelas filosóficas hostiles y las apropiaciones doctrinales que tanto asombro nos han producido. Esta conferencia podría dedicarse a comentar las teorías de la interpretación, el deslumbrante juego hermenéutico y la controversia de los expertos. Pero me temo que no podamos abordar hoy tan sofisticadas inquisiciones y debamos conformarnos con la crónica de una penosa apropiación cultural. Nos veremos obligados a dejar constancia de una rudimentaria discusión política, no confesada, no convocada, no entablada, sino, como decíamos antes, disimulada, omitida y solapada bajo una pomposa solemnidad. Nos habría gustado asistir al combate intelectual de unos contendientes avezados en las sutilezas del arte, haber seguido la alambicada esgrima que un Panofsky o un Gombrich habrían dedicado a la querella del Bosco. Lamentablemente, el saqueo doctrinal practicado con motivo del 500 aniversario de nuestro pintor no nos permitirá en esta ocasión destilar a fondo la sintaxis simbólica de un artista iluminado por los destellos visionarios de su inteligencia onírica, mitológica y mística. Veamos por qué. En los Países Bajos, en el siglo XV, nace el llamado Bosco, ciudadano de Bois-le-Duc. En el siglo bisagra,
cuando el imaginario medieval empieza a enriquecerse con el retorno de la antigua sabiduría y con las intuiciones artísticas, literarias y filosóficas del impaciente Renacimiento. El Bosco aparece entonces como un creador sin precedentes y un maestro sin herederos, con esa inspiración y estilo que se distingue en la historia sin previo aviso y desaparece de ella sin dar explicaciones, con la voluntad creativa que desafía las coerciones culturales de su tiempo y sortea la docilidad mimética de lo previsible. De este modo, proponemos acercarnos a la deslumbrante obra del Bosco, como el fruto de una poderosa personalidad, una inteligencia visionaria y una filosofía disidente. No es la primera vez que en esta casa se habla del Bosco. Lo hizo Xavier de Salas en mayo de 1943 en su discurso de entrada a la Academia con la conferencia titulada El Bosco en la literatura española. Un sumario dedicado a la presencia del Bosco entre los escritores españoles durante 3 siglos y al interés que su obra suscitó durante el Renacimiento, la Edad Barroca y el Neoclasicismo. Xavier de Salas cita a Fray José de Sigüenza, a Quevedo, Lope de Vega, Juan Ruiz de Alarcón, Covarrubias, Baltasar Gracián y sigue el rastro que la obra del Bosco dejó en sus obras. A contrapelo de los que quisieron ver en la imaginería visionaria del Bosco la huella de unas temidas influencias heréticas, se levantó desde el primer momento un fraile, Fray José de Sigüenza, el bibliotecario del Escorial, que compartía el entusiasmo de Felipe de Guevara, el coleccionista que trajo las pinturas del Bosco de Flandes a España, y del propio Felipe II. Xavier de Salas cita la enconada defensa que hace el fraile del artista flamenco y de sus paisajes heterodoxos. Causa admiración, dice el fraile, causa admiración cómo pudo haber tanto ingenio y extrañeza en una sola cabeza. Fray José de Sigüenza habla en su informe de la transmigración de las almas que fingieron Pitágoras, Platón y otros poetas, lo que hicieron fábulas doctas de esta metamorfosis y transformaciones, y señala que en las pinturas del Bosco siempre puede verse una lechuza, ave nocturna dedicada a Minerva y al estudio, símbolo de los atenienses, donde floreció la filosofía que se alcanza en la inquietud y el silencio de la noche. Desmintiendo las comparaciones que se han hecho entre el Bosco y los sueños de Quevedo, Xavier de Salas afirma que la vibrante y revoloteante imaginación de Quevedo producía escenas llenas de humor y acidez, sin nada que ver con los exactos y fantásticos personajes y monstruos del Bosco, que habitan unos irreales paisajes siempre lúcidamente detallados por crudas luces. Y prosigue: lo que en el Bosco es minuciosidad despiadada, fantasía alucinante y realidad detallista, en Baltasar Gracián es minuciosidad verbal y adjetivación implacable. De este modo va comentando Xavier de Salas la presencia del Bosco en la literatura española, hasta que al llegar al final de su discurso agrupa los testimonios literarios en 4 grandes tendencias. Al primer grupo pertenecen los que declararon su regocijo por la inventiva que el Bosco derrochó en sus pinturas. El segundo grupo celebró sus difíciles honduras y quiso penetrar en los símbolos y oscuras alegorías encriptadas en sus imágenes. Otro grupo, dice Salas, fomentó la desconfianza española ante la herejía. Son los que hicieron del Bosco un descreído, un ateísta, un torturado que encubre bajo sus burlas una carencia absoluta de fe.
Finalmente, concluye Salas, cuando el racionalismo se adueña de las conciencias, se produce una profunda transformación del gusto y todo se limita al campo de las artes plásticas, perdiendo su importancia e interés las alegorías y los símbolos. Henk Boom, periodista holandés, corresponsal en España durante muchos años, publicó en el 2016 un interesante ejemplo de periodismo cultural, un libro dedicado al Bosco y a las polémicas que ha concitado su hermética pintura entre coleccionistas y expertos. Además de hacer un minucioso recorrido histórico y recoger las controversias más notables, el autor nos cuenta cómo se organizó el 500 aniversario del Bosco. Para cualquiera de nosotros la ocasión seguramente fue un motivo de celebración, de recuperación de viejas lecturas, acceso a las novedades editoriales más recientes y a las crónicas periodísticas que divulgaron entre el gran público la enigmática obra del pintor flamenco. Sin embargo, tras el telón de fondo de las conmemoraciones oficiales, tuvo lugar una cruenta batalla. No es todavía la guerra cultural que hemos anunciado en el título de nuestra intervención, pero sin duda fue una virulenta escaramuza. Resumo lo que hábilmente nos cuenta el periodista holandés. Mientras se acercaba la fecha de la conmemoración, el alcalde de Bolduque, capital de la provincia de Brabante septentrional, villa natal del pintor, anunció que allí mismo se organizaría la exposición más grande jamás montada en honor del Bosco. El director por entonces del Museo del Prado, Miguel Zugaza, dijo que inevitablemente esa gran exposición tendría lugar, pero no en Bolduque, sino en Madrid, en el Museo del Prado, que es donde se encuentra la mayor parte de las obras del Bosco que han sobrevivido al paso del tiempo y a la destrucción. A la trifulca se sumó el Museo de Bellas Artes de Gante, anunciando que no prestaría a Bolduque las tablas de su propiedad. Por su parte, el Museo Boijman de Rotterdam preparó su propia exposición, y también Venecia, y también el Museo de Viena, país que, gracias a los Habsburgo, posee la segunda colección más numerosa de piezas del Bosco. La historia podría haber concluido con este feliz y celoso entusiasmo y con el alarde de la rivalidad que suele mejorar las iniciativas culturales. Pero resulta que los holandeses se habían empeñado en sacar a toda costa del Museo del Prado las obras que deseaban para su magna exposición. En el 2007, el alcalde de Bolduque invitó a la delegación española de la Fundación Carlos de Amberes y en un acto protocolario fue invitada a comprometerse como intermediaria para obtener del Museo del Prado las obras del Bosco. En el documento que finalmente firmó el periodista y comentarista político Miguel Ángel Aguilar, en calidad de presidente de la Fundación Carlos de Amberes, se sustituía aquel impertinente mandato por una vaga alusión a las buenas intenciones de colaboración. Sin embargo, las instituciones holandesas pensaron que esa no sería la última palabra sobre el asunto. El presidente del gobierno holandés se encontró años después en Madrid con el presidente Zapatero y colocó en la agenda el espinoso asunto del préstamo del Museo del Prado. Continuó el tira y afloja, las presiones, las tensiones y la negativa lógica del Prado a prestar las piezas que necesitaba para su propia exposición, hasta que, sorprendentemente, el Museo del Prado consintió prestar al Museo de Brabante el carro de heno, la extracción de la piedra de la locura y las tentaciones de San Antonio. Pasó el tiempo y pocos meses antes de inaugurar la exposición conmemorativa tuvo lugar una estridente sorpresa y estalló el escándalo. La dirección del Museo del Prado se enteró por la prensa de que un comité de expertos había sentenciado
desde Holanda y sin apelación que dos de las obras propiedad del Museo del Prado ya no podían atribuirse al Bosco. En un duro comunicado de prensa, el Museo del Prado declaró: pese a la extraordinaria generosidad del museo hacia los organizadores de la exposición, a los que ha prestado la obra más emblemática de la misma, el carro de heno, y pese a haber puesto a su disposición el estudio técnico de su colección de obras del Bosco, la dirección del museo se enteró a través de los medios de comunicación a finales de octubre del 2015 que el comité de expertos y comisarios de la exposición del Noord-Brabants Museum había llegado a la conclusión por su cuenta y de espaldas al museo de que varias obras del Bosco de su propiedad ya no podrían atribuirse al artista. A pesar de esta incomprensible afrenta, a pesar de la pirueta política de las entidades holandesas con una desconcertante falta de respeto y rompiendo las buenas formas que rigen las relaciones entre museos, expertos y científicos, mostrando una evidente mala fe, aprovechándose de la candidez de las instituciones españolas, a pesar de todo, el Museo del Prado prestó el catálogo de su exposición a los mismos expertos, que han impuesto con su vanidosa retórica una perversa interpretación del Bosco, una apropiación de su universo creativo y el reduccionismo miope de su imaginación artística. Vamos a ver lo que dicen del Bosco los expertos invitados por el Museo del Prado y a considerar tres de las deslumbrantes obras maestras del pintor flamenco: el Jardín de las Delicias, la Nave de los Locos y el Carro de heno. Quien se haya demorado alguna vez ante el Jardín de las Delicias no podrá olvidar la sensación de plenitud erótica que envuelve a las damas y caballeros desnudos sobre la hierba, cabalgando a pelo los corceles y destilando el placer de la ternura hasta el orgasmo sostenido del amor sublime. Un joven negro retoza con su bella amante en la orilla del estanque. Un mozo corpulento juega con su joven sirena. Las muchachas se zambullen en las aguas cristalinas. Los acróbatas se entrenan en la cornisa de una esfera metálica. Las máquinas vegetales abren su cáliz dorado y fertilizan la pletórica luminosidad del cielo. La exposición que el Museo del Prado dedicó a Hieronymus Bosch con motivo del 5º centenario de su muerte ha removido estos recuerdos, confirmando el lugar excepcional que le corresponde en la historia del arte y reforzando con un espléndido catálogo a la autoridad académica encargada de interpretar la pintura del Bosco. Una obra que desde hace 500 años sostiene la hipnótica fascinación por las figuras proteicas ensortijadas y retorcidas en los tumultuosos paisajes del otro lado. En las escenas del infierno, en las tentaciones y en el juicio final, el Bosco concibe un lugar trastornado por la dislocación de sus criaturas. Un herrero con pies de arpía y rabo de lagarto despedaza a los condenados en su fragua. Una nave acorazada vuela sobre el mundo en llamas.
Un músico con hocico de cerdo hace befa del santo. Bestezuelas inmundas con rostro de sapo aúllan en el lodazal. Un homínido con mandíbula de alimaña y bonete de fieltro rojo canturrea las notas de una partitura. El monarca infernal engulle y defeca a sus víctimas en la fosa común de los excrementos. El pintor flamenco reprodujo en su obra las escenas tradicionales de la narrativa bíblica y los momentos cruciales de la cristología, pero en el telón de fondo de sus pinturas discurre una sofisticada imaginación satírica y el humor pérfido de una inteligencia sarcástica. Con maestría teatral, el Bosco rescató las imágenes fantásticas de la tradición medieval, dio forma a unas fecundas invenciones literarias y con un refinado sentido de la proporción deslizó en la iconografía del cristianismo el discreto encanto de una antigua quimera. Las tendencias académicas más reputadas, sin embargo, perseveran, viendo en las pinturas del Bosco una amonestación doctrinal y un discurso de aleccionamiento moral. El catálogo editado por el Museo del Prado se incorpora y refuerza esta tendencia y da fe de la retórica dedicada a las imágenes bosquianas, de la unanimidad que concitan y de la influencia que ejercen en la historia del arte. Uno de los artículos publicados en el catálogo atrae con especial intensidad el interés del lector. Paul van der Broek, conservador del Museo de Bellas Artes de Amberes y profesor en la Universidad de Lovaina, sintetiza así sus años de investigación y estudio. El autor presenta al Bosco como el testigo de una época atormentada por las conductas aberrantes de las clases sociales más bajas. Así lo dice. Una caterva de mendigos, vagabundos y prostitutas entregados a los salvajes impulsos del cuerpo y a la estúpida locura del pecado, poseídos por el vicio, la promiscuidad, la gula y la ebriedad. Los pecadores frecuentan tabernas y burdeles y buscan el placer en las desinhibidas fiestas populares. El autor, sin que sepamos muy bien por qué, atribuye al Bosco un profundo desdén por los mendigos y marginados, un rechazo frontal al dispendio, la pereza y el despilfarro, un vehemente desprecio por las clases bajas y las efusiones carnales de una festividad popular vil y vergonzante. Subraya también el autor que el Bosco trata a los pobres como zánganos, rufianes, ladrones y derrochadores, y que el espectáculo de la pobreza autoinfligida y la pobreza autoprovocada lleva al artista, al Bosco, a promover la ética del trabajo, la frugalidad y la sobriedad que prepara el terreno al naciente discurso capitalista. Otro de los autores invitados por el Museo del Prado a formar parte de este catálogo, Éric de Bruyne, por su parte asegura que el Bosco condena todas las formas de conducta que la clase media burguesa considera desviadas y pecaminosas. Larry Silver, otro autor, constata la cruel visión de una humanidad pecadora y culpable. Falkenburg imputa a las figuras del Bosco un servilismo subordinado a las fuerzas del mal. Teniendo en cuenta lo poco que se sabe de la personalidad, pensamiento y biografía del pintor flamenco y que solo se le pueden atribuir unas 20 pinturas, parece inevitable la dificultad que entraña desvelar los íntimos propósitos del artista, descifrar las imágenes que introdujo en la historia de la pintura y entender la visión cosmogónica que alentaba su poderoso lenguaje visual. Aún así, cierta licencia permite apropiarse del hermético silencio del Bosco y autoriza la imputación de ese vehemente aborrecimiento que a los autores citados les resulta tan
obvio y evidente. Aunque no necesariamente la homologación del artista con la doctrina de estos estamentos, cuya diatriba asocia el mal a la pobreza con desinhibido desparpajo, deba ser más decisiva que una interpretación ajustada a la complejidad de su genio artístico. Ya sabemos que el desprecio de los pobres y la repugnancia por su pobreza es una emoción compatible con la más elevada de las creencias religiosas, pero a un contemporáneo de Erasmo de Rotterdam no debía pasarle desapercibido que el exe homo retratado por el Bosco es el mismo personaje que con sus bienaventuranzas había proclamado la dignidad de los miserables que heredarán la tierra. La llamada nave de los locos, pintada por el Bosco, suele presentarse como parte de ese sermón que, según los autores citados, se lanzaba desde las pinturas del Bosco contra los zánganos, rufianes y ladrones, como un edicto punitivo contra los pecados de gula y lujuria que conducen a la perdición. En realidad, la nave de los locos, es una amable escena lacustre en la que un grupo de amigos disfruta de la bebida, la comida y la música. Sobre la barca hay 10 personajes en diferentes momentos de la ebriedad que celebran festivamente. Uno de ellos vomita por la borda, el otro, vestido de bufón, bebe en actitud melancólica. Otro trepa por el mástil para cortar un trozo de la carne del pollo atado junto al estandarte. Una de las monjas parece ofrecer más vino al que duerme en la cubierta. La otra monja toca el laúd y canta con el fraile la pieza que corean los demás. 2 personajes se han sumergido en la laguna. Uno espera que le llenen su copa y el otro intenta empujar la nave. La tabla es un buen ejemplo de cómo cierta crítica de arte se atreve a tergiversar, deformar y confundir el sentido de una benevolente estampa costumbrista. Nada impide suponer que el Bosco leyera con provecho las piezas maestras de la literatura europea y meditara las ideas que enriquecían a los ilustres contemporáneos de Lorenzo de Médicis, Marsilio Ficino o Leonardo da Vinci. Ninguna objeción puede ponerse a que en su biblioteca hubiera ejemplares del Decamerón, los cuentos de Canterbury, la comedia del Dante, la nave de los necios y los tratados de Erasmo, o los impertinentes poemas del François Villon. Resulta intrigante que se quiera imputar al Bosco la acritud calvinista que aún no había irrumpido en la historia, atribuirle, desde el catálogo del Museo del Prado, la perturbada fobia contra los pobres y someter la bulliciosa creatividad de su admirable obra al rigor de una doctrina que todavía no había sido enunciada. A juzgar por la original personalidad de su obra, es más probable que el Bosco participara en la efervescencia intelectual de sus contemporáneos y compartiera con ellos la mentalidad que descifraba los arcanos heredados de la inteligencia medieval, participara en la efusiva inventiva popular y celebrara las aportaciones del pensamiento humanista. Sin duda, el Bosco conocía bien los relatos de la tradición religiosa, especialmente los pasajes evangélicos que sacralizan la lección de la pobreza, y dominaba el lenguaje simbólico que se pliega en el interior de las figuras. Había perfeccionado el Bosco la elipsis de la imaginación estética y el lenguaje críptico de una memorable escuela estilística. A un artista tan sofisticado parece inevitable concederle además un conocimiento solvente de las invenciones culturales que amenizaban el mundo profano con un inteligente sentido del humor. Las figuras infernales del Bosco pueden citarse como emblema del miedo enquistado en el corazón del hombre o como el signo de la condena eterna,
pero la imaginativa compilación de criaturas atroces, alimañas híbridas, enanos deformes, bufones endiablados y saltimbanquis lascivos pertenece a una monumental sinfonía burlesca. La simbiótica hermandad de ángeles caídos, basiliscos, bichos y libélulas, fundada por el Bosco, componen una fábula destinada a revelar el sentido sangriento de la farsa mundana. Al fin y al cabo, la devastación de las ciudades calcinadas por el fuego que vemos crepitar en sus paisajes supuestamente infernales es la misma ruina de la feroz guerra de siempre. Los instrumentos de tortura que se manejaban en ese infierno son los que se engrasan en la mazmorra de los tribunales terrestres. Y los monstruos que saquean los campos del más allá actúan exactamente igual como la soldadesca y los mercenarios del más acá. Para examinar la obra del Bosco es aconsejable escrutar su tupido lenguaje visual con la ironía que percibe el reverso de las cosas y con el escurridizo tropo satírico que mientras omite, afirma y cuando señala, engaña. Si la exégesis de los libros sagrados requiere una interpretación simultánea en sus 4 niveles de significación, ¿cuántos no tendrá la hermenéutica de una imagen concebida para disimular su doble o su triple sentido? La paráfrasis elíptica de la imaginación artística, incómoda con la evidencia grosera de la obviedad literal, opera con esa mezcla de estilos que Bakhtin reconocía en el elogio de Erasmo. Del carro de heno, una de las soberbias e impenetrables escenas del Bosco, se dice que muestra la humanidad arrastrada por el pecado, pero el reverso de la imagen, su réplica transparente, alude al libreto de otra dramaturgia. En cierto sentido, el desfile evoca el fervor carnavalesco que excitaba con regularidad la fiesta del asno. En la procesión que recorre los campos veraniegos marcha el conjunto de la sociedad, sus estamentos, mandatarios y oficios, el rey y el papa, los burgueses, el clero y los campesinos. Los que tiran del carro conforman una tropa de criaturas grotescas, ciervos, ratas, peces y lagartos vestidos, armados y hominizados. Una parturienta ha dado a luz en el camino. El dentista ambulante saca una muela. Un fraile bebe una copa de vino y un criminal clava el puñal en su víctima. Mientras un grupo de aldeanos discute o eleva súplicas desesperadas, un profeta eremítico señala la fascinante escena que tiene lugar en lo alto del carro. Una mujer, ajena por completo al ruidoso tumulto, estudia delicadamente la partitura que va a interpretar. Su maestro le señala el orden de las notas y el músico que tañe el laúd espera el compás. Tras ellos, unos amantes se abrazan y se besan mientras un enmascarado observa el conjunto de la escena. 2 figuras etéreas a modo de retablo flanquean al grupo. A la izquierda, un ángel arrodillado reza al Salvador que está en lo alto del cielo. A la derecha, una extraña criatura alada de color azul, con una enorme boca dentada en un rostro sin ojos, con garras de ave rapaz, taparrabos y una cola trífida. La desapacible criatura da los primeros pasos de un baile y acompaña a los músicos tocando su trompeta recta y alargada. De la potencia mistérica de la escena brota una melodía perturbadora y duradera. De ahí que a menudo se prefiera encubrirla con el previsible desenlace de un guión piadoso. Sin embargo, la composición teatral instalada por el Bosco en lo alto del carro sigue siendo la conmovedora evocación de un drama incomprensible. El estilo, que integra las dimensiones de lo real y lo suprarreal, adquiere en este pesebre una insólita fuerza expresiva y anuncia un sentido que no desvela. La escena es además una declaración.
El Bosco exhibe la manifiesta voluntad de encriptar el relato de una historia de la que nada llegamos a saber. Mediante la paráfrasis elíptica de la imaginación, plegando el lenguaje simbólico en el interior de la imagen y trastocando el significado de las cosas mundanas, el Bosco compuso con el carro de heno un nuevo episodio de su fascinante sinfonía burlesca. Lo que no podemos dejar de reseñar del discurso de los expertos invitados por el Museo del Prado es la concordancia esencial que comparten, el argumento ideológico que articula su interpretación, la visión del mundo que amalgama sus juicios, la presunción puritana que alimenta sus sentencias. Ya debería causarnos estupor que alguien pueda ver en las pinturas del Bosco alguna muestra de repudio, rechazo o desprecio de la pobreza. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y qué puede significar semejante desprecio en una sociedad cristiana? Hace falta vivir abducido por la pomposidad de unos extraños catecismos y por los sermones de una errática escolástica para identificar en las figuras de las tablas del Bosco algún tipo de condena contra la pobreza. En ninguna de las piezas del Bosco puede un observador cultivado percibir nada que se parezca al programa de predicación clasista que hemos visto infiltrado en estas aulas académicas. Obviamente estamos ante un fenómeno de hipnosis, solo una especie de proyección de oscuros temores, fobias y recelos permite imputar al Bosco ese desdén, y cito textualmente, ese desdén por los mendigos y marginados, un rechazo frontal al dispendio, la pereza y el despilfarro, un vehemente desprecio por las clases bajas y las efusiones carnales de una festividad popular, vil y vergonzante. Un cóctel en donde se mezcla la pobreza, la enfermedad, el baile, las efusiones carnales. Pero ahí donde esta delirante elucubración alcanza su más preocupante rango de apropiación doctrinal y de falsificación es cuando presenta a la pobreza como la principal manifestación del mal. ¿Qué disparatada teoría es esta? ¿Los pobres y su pobreza son la expresión del mal, del maligno? ¿Hay que entender entonces que los ricos y opulentos representarían al bien con mayúscula? ¿Es este el fruto de una investigación seria sobre las obras de arte creadas por el Bosco? ¿No será acaso una doctrina disfrazada con los oropeles de la teoría del arte? Dicen estos expertos que el Bosco trata a los pobres como zánganos, rufianes, ladrones y derrochadores, lo cito textualmente, y que el espectáculo de la pobreza autoinfligida y la pobreza autoprovocada lleva al artista, al Bosco, a promover la ética del trabajo, la frugalidad y la sobriedad que prepara el terreno al discurso capitalista. Incomprensible. Como si el Bosco hubiera sido el abanderado de una secta puritana antes de que a nadie le hubiera pasado por la cabeza la conocida tergiversación de las escrituras evangélicas. Conociendo las convicciones calvinistas de nuestros amigos holandeses, no me extrañaría lo más mínimo
que el Bosco les hubiera servido de excusa para instalar en el catálogo del Museo del Prado la despectiva doctrina que con harta frecuencia dedican al sur de Europa, con esa inconfundible mezcla de arrogancia, patológicos complejos de superioridad, supremacismo en sus modalidades más desvergonzadas y esa inconfundible y autosatisfecha dureza de corazón. Para finalizar, permitidme compartir con vosotros un hallazgo que considero sorprendente. Estaba examinando el tríptico del Juicio Final, que actualmente se encuentra en el Museo Groningen de Brujas. Antes, en el siglo XVI, perteneció al cardenal Domenico Grimani, y luego, en el XVIII, fue adquirido por el cardenal mallorquín Antonio Despuig y Dameto, el constructor de los famosos jardines de Rasha. Tiempo después, en 1906, fue subastado en París por los herederos del cardenal. Repasando las escenas del tríptico, me fijé en una de sus diminutas figuras, y me sorprendió reconocer en sus rasgos y posturas algo que me resultaba muy familiar. La reproducción fotográfica de la pieza del Bosco no permitía ampliar la imagen sin perder definición, pero aún así, con una lupa pude contemplar la figura y detenerme a pensar dónde demonios había visto yo algo parecido. ¿Cómo podría encontrar la pista que me condujera a la réplica de la imagen o a la alusión que confusamente creía haber reconocido? Acudí a los tratados de historia del arte, a los estudios y ensayos dedicados al Bosco y nada encontré, ninguna referencia a la intrigante figura. Pasaron unos días sin que pudiera encontrar el origen de lo que resonaba en mi memoria como algo ya visto, algo encontrado por azar y perdido por descuido. Sin saber muy bien qué estaba buscando, acudí a las obras literarias y rebusqué en sus páginas consciente del inmenso laberinto que se abría en cada una de ellas. Pero de repente recordé que algo podía haber leído hace tiempo en la Comedia del Dante, y fui a buscar el rastro de la figura del Bosco en los círculos del infierno, y allí estaba. Incluso en un lugar tan preocupante como el infierno, se concedió el divino Dante la licencia de la befa, y en el octavo círculo montó un sainete de diablos cínicos. Con aspecto horrible y fiero, pero con ganas de gastar bromas a sus insignes huéspedes, los diablejos gritan y agitan sus arpones candentes. ¿No quieres que te embista el trasero? Dale por ahí. Braguetero y dragonazo, colmilludo y uñicán, Trampas y el loco Rubialón van tras su guía Barbariccia, aquel que según el Dante en la Divina Comedia, del cul fa trompeta. En el viaje al infierno, el Dante emplea un recurso estilístico muy apreciado entre los artistas que detestaban sostener la gravedad pomposa más de lo que recomienda el buen gusto. Instalar en el drama sacro las figuras de la imaginación grotesca evoca el enigma de la risa trascendental, y al Bosco le permitió componer el fresco de una broma inquietante. De hecho, en una de sus tablas puede verse revolotear a un diablillo azul que tortura a su prisionero haciendo sonar una especie de añafil,
trompeta recta y alargada que sale directamente de su culo. Después de leer la comedia, el Bosco trasladó a su pintura la ingeniosa metáfora que el Dante había dedicado al estridente pedo del demonio Barbariccia. ¿No será este vínculo entre el Bosco y la comedia, hasta ahora inadvertido por la crítica que estudia sus pinturas, la única huella literaria que vamos a encontrar en la obra del artista flamenco? Aunque las más significativas discurren siempre con la egótica y discreta sutileza de una elegante alusión. Hay otros detalles en el tríptico que confirman la presencia del Dante en el universo imaginal del Bosco, pero vamos a dejarlos para una próxima ocasión. Por el momento, vale decir que el Bosco instaló en su tríptico del juicio final un guiño de complicidad con el Dante y con el sentido del humor que el poeta italiano fue capaz de descubrir en las cavernas infernales de la imaginación trascendental. Finalmente, será Barbariccia, aquel que del cul fa trompeta, el encargado de dar el punto final a esta conferencia, una crónica dedicada al polémico artista y a sus no menos polémicos comentaristas. Con el demonio Barbariccia nos despedimos, recordando la plenitud expresiva que en los lugares más insospechados alcanza el genio del arte, la inteligencia, la intuición, la imaginación y el sentido del humor. A cada época le corresponde desvelar de nuevo el sentido de la obra de arte, entender con una nueva perspectiva la dinámica creativa de la imaginación estética, penetrar con más agudeza el significado replegado en sus figuras. El ejercicio hermenéutico es en sí mismo el reto intelectual de la inteligencia cultural. Se espera de él una elaborada amplitud de criterio, elasticidad conceptual, la absorción dialéctica de las opacidades, la percepción del sentido y una erudita tolerancia con la contradicción. El intérprete propone y sugiere significados que han sido accidental o deliberadamente descuidados, pero deja abierta la lectura de la obra de arte para el día en que sea nuevamente revisada. Resulta estéril sentenciar doctrinalmente el sentido de una obra de arte y absurdo someterla a la presuntuosa humillación dogmática de una ideología política o religiosa. La apropiación sectaria tan solo retrasa, enturbia y estorba la llegada de la gran comprensión. La obra de arte sobrevive a sus exégetas. Se basta a sí misma para concitar nuevas y fértiles miradas, aproximaciones inéditas y revelaciones inesperadas. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.